Santiago de Chile ahora. Bueno, vamos a consultar a Juan Negri, que es analista internacional de la Universidad de Itela. Negri, gracias por estar del otro lado, por ayudarnos a entender qué es lo que está pasando en Chile, cómo se puede leer, cuál es la lectura que usted hace de esta situación, por lo menos en este mediodía, muy y absolutamente caótica. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la lectura que hago desde acá tiene que ver con una clase media con aspiracional que ve su acceso a un mejor estándar de vida muy bloqueado por una situación en Chile vinculada a una desigualdad en la distribución del ingreso muy importante que no se logró resolver luego de varios años de crecimiento casi ininterrumpido en Chile de la situación económica, una mejora relativa de casi todos los niveles de ingreso, incluso los sectores más pobres, redujo la pobreza del 40% a menos del 10%, pero sin embargo la desigualdad sigue siendo muy marcada y hay sectores aspiracionales, digamos, que no ven estas aspiraciones bien satisfechas y el aumento del boleto del subterráneo es la gota que rebalsa el vaso en ese sentido, ¿no? Es simplemente un disparador de molestias que vienen de hace mucho tiempo. Básicamente usted ubica, Negri, en ese sector una clase media que no ha tenido los beneficios que sí ha tenido ciertos sectores más desfavorecidos, que han posiblemente pasado a ingresar o pasado a formar parte o a engrosar esa clase media, pero esa clase media que hace mucho tiempo pareciera no ser atendida. Exacto, la protesta está vinculada sobre todo a sectores juveniles y posiblemente grupos de izquierda, pero sí, claramente hay un desencanto muy marcado en la sociedad chilena con una aspiración de mejora relativa en los niveles de vida que no se está condiciendo con su situación. Es decir, si bien es importante marcar el éxito que ha tenido Chile en reducir los niveles de pobreza, eso no redundó en una distribución del ingreso mucho más equitativa, en una sociedad muy mercantilista donde todo es muy caro, la salud es cara, la universidad es cara, el transporte es caro, los sectores trabajadores en Chile pagan aproximadamente 40% del salario en transporte, lo cual es alto. Y en general nosotros en ciencia política hablamos muchas veces de cómo la prosperidad económica puede traer paradójicamente tensiones sociales en lugar de aceptación. Es decir, aunque suene paradójico, sectores que antes eran pobres, ahora mejoran su situación, aspiran a más y se encuentran con restricciones en la capacidad del Estado de proveer esa mejora. Y entonces eso es lo que me parece que estamos viendo, ¿no? Sectores estudiantiles sobre todo, sí, a la vanguardia de esa protesta. Se ha hablado, ¿no?, de los sectores medios, digo, no solamente la sociedad chilena, en muchos de los países del mundo, pero sobre todo América Latina, ¿no?, que son los que en definitiva terminan torciendo o generando este tipo de cosas, terminan torciendo elecciones, son evidentemente algo así como el termómetro de lo que pasa en las sociedades. En este momento estamos viendo imagen en vivo y la verdad, Negri, es algo que uno no tiene muy claro cómo puede llegar a terminar. Ahora vamos a volver con Gastón, pero Negri, me gustaría un párrafo más respecto a este análisis que venimos haciendo. Una cosa más que me gustaría agregar es la particular torpeza que mostró el gobierno reaccionando a estas protestas. Es decir, el gobierno reacciona con muchísima violencia, primero con torpezas que lo mostraron alejado de la realidad, ¿no? Es decir, el ministro de Transporte diciendo que bueno, que la gente se puede tomar el subte un poco más temprano, pueden madrugar para evitar la suba de tarifa, porque la suba de tarifa es a partir de las 7 de la mañana, entonces bueno, que la gente madrugue, o sea, muestra una falta de desconexión total con lo que le pasa a la mayor parte de la gente. El presidente Piñera estaba en un restaurante de súper lujo festejando el cumpleaños de su nieto. Acá también en Chile hay una clase política muy elitista, mucho más elitista que en Argentina, muy alejada de la realidad de la mayor parte de los chilenos. Y sobre todo que reacciona con muchísima torpeza y violencia. Piñera decretando el estado de sitio la primera vez en democracia, hablando de que estamos frente a una guerra, acusando a los sectores venezolanos de infiltrados, es decir, muestra una muy mala sintonía para conectar con lo que está pasando. Y eso, por supuesto, agrava la situación. ¿Difícil de traspolar esta situación a lo que pasa o lo que pueda pasar en países de la región, Negri?
Bueno, ahora se compara mucho con el caso ecuatoriano, pero el caso ecuatoriano es distinto porque ahí tenemos un paquete de restricción fiscal, de ajuste fiscal enviado por el Fondo Monetario, y en este caso no tenemos eso, es decir, tenemos una economía que crece al 3% en 2019, una mejora relativa, es decir, Chile, como siempre dice, es el mejor alumno. Entonces, no es claramente la misma situación de algunos países donde vemos protestas vinculadas al ajuste fiscal. Este no es el caso, ¿no? Estamos hablando de una economía que crece en principio. Simplemente esta combinación de factores, como descontento que viene de muy largo, una clase política muy ajena, y esto, protestas que vienen de largo, como decíamos recién, y esto explota en este momento con una reacción intempestiva del gobierno, me parece. Ha quedado como una síntesis el último párrafo. Negri, ha sido muy amable por su tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Volvemos a Santiago. Gastón, contanos situación en este momento.